eh, a través del Zoom en contacto con Viviana Veloz, asambleísta de UNES por Santo Domingo de los Áchilas. Con ella vamos a hablar acerca de los proyectos de ley que nuevamente está enviando el Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional. Recordemos que ya se intentó precisamente una primera vez enviando el proyecto de ley creando oportunidades, pero sin embargo fue rechazado por parte de la Asamblea Nacional. Una de las opciones que le quedaba al Ejecutivo es dividir por materias ese proyecto de ley. Y en efecto, eso es lo que ha hecho. Hay un proyecto de ley de reformas en el ámbito laboral y otro en el ámbito tributario. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por darnos siempre espacio para mantenernos en contacto con toda la ciudadanía de nuestra provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Un abrazo a la distancia. A ver si me dan un poquito de volumen, por favor, en máster. No estoy escuchando a la entrevistada. Sí, el Ejecutivo ha empezado entonces a enviar, tal como fue una de las sugerencias que se hacía por parte de los analistas, en el sentido de que ese proyecto de ley de oportunidades, denominado así por el Ejecutivo, debía obviamente tratárselo por materias, es decir, las reformas que tenían que ver con el tema laboral y las reformas con el tema tributario. Me parece que ya el asunto de lo tributario, por ejemplo, ya ingresó a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es al respecto la posición de ustedes? Mire, la Asamblea Nacional está atenta a que llegue este nuevo proyecto de ley que anuncia nuevamente el Ejecutivo. Recordemos que el proyecto de ley que el CAL devolvió, lo devolvió no por una cuestión o una acción política, lo devolvió porque el proyecto tenía vicios de inconstitucionalidad, no estaba de acuerdo a lo que dispone el 136 de la Constitución. También la Unidad Técnica Legislativa emitió un informe también señalando los vicios de inconstitucionalidad que contenía este proyecto de ley económico urgente, y lo que la Asamblea Nacional, el CAL específicamente, le dijo al presidente de la República es que subsane estos vicios y los errores que tenía tanto de fondo y de forma, y vuelva a presentar a la Asamblea Nacional. Hoy conocemos que va a ingresar tres proyectos. Dijo primero que era un proyecto de ley, luego dos proyectos, ahora conocemos que son tres proyectos económicos urgentes de una sola vez, pero habría que esperar para conocer cuáles son específicamente lo que va a ingresar dentro de la Asamblea Nacional. Debemos recordar que también dentro de un estado de sección para presentar estos proyectos de ley económico urgente para lograr un trámite rápido, que es lo que pretende en este momento el presidente de la República para solucionar los problemas económicos del país. Tendremos que hacer nuevamente una revisión muy exhaustiva, primero la Unidad Técnica Legislativa, luego el CAL, y posteriormente que se derive a la comisión especializada para que elabore el informe y después llevarlo al Pleno de la Asamblea Nacional para que se pueda realizar el debate correspondiente para que los 137 legisladores puedan aportar y posteriormente aprobarlo. Yo quiero recalcar que la Asamblea Nacional no le está obstruyendo nada al presidente de la República, simplemente lo que se le ha requerido es que cumpla con lo que dispone la Constitución y la ley. Una de las observaciones de ustedes era precisamente eso de lo que manifestamos anteriormente, que en el mismo proyecto de ley habían reformas a algunas materias de códigos, de leyes que ya existen en el país. Pero hay antecedentes sobre eso, pues la ley, la denominada Ley de Justicia Laboral, por ejemplo, reformó la Ley de Seguridad Social, reformó el Código del Trabajo y la Ley de Servicio Público incluso. Lo que se le indicaba al presidente de la República es que tenía que existir unidad de la materia, y el proyecto de ley económico urgente que él presentó no tenía unidad, no existía conexidad en lo que tiene que ver con unidad de la materia, porque tenía varias materias, tenía en materia tributaria, en materia económica, en materia inclusive territorial, y también en lo que tiene que ver con lo laboral, y que ahí se atentaba contra los derechos de los trabajadores. Era una norma muy regresiva en derechos, porque es como que yo le pongo un ejemplo, es como que tengamos dos
códigos orgánicos de integral penal. ¿A quién sancionamos con un código, a quién con el otro? Y dentro de esa reforma laboral había cosas tan absurdas como que el trabajador tenía que indemnizar al empresario, al patrono, y que el patrono podía despedir, prescindir de los servicios del trabajador por cosas tan subjetivas como si no contaba con probidad, por indisciplina, por revelar secretos del empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, lo más grave, lo más vergonzoso, que en vez de que el trabajador reciba su justa liquidación, acá era al contrario, tenía que darle la liquidación al empresario, pero además de eso, también existía una importante reducción al salario básico, más carga laboral, y estamos de acuerdo que el Código Laboral que en este momento tenemos está obsoleto, lleva más de 80 años en vigencia, y que ha sido una de las propuestas de la Revolución Ciudadana de la bancada de UNES, tener un nuevo Código Laboral que equipare la balanza tanto para los empresarios como también para los trabajadores, que no se le vulneren los derechos a ninguna de las dos partes. Además, en el proyecto de ley económico urgente creando oportunidades, también vemos cómo el presidente de la República pretendía ahí que se elimine el impuesto a la herencia para las grandes fortunas, o como que puedan repatriar los recursos nuevamente al país pagando tan solo un porcentaje tan mínimo de impuestos como es un 5%, pero también no tener que darle explicaciones a los ecuatorianos de dónde provienen estos fondos. Y hoy vemos que el propósito de esta ley era lo que ahora se revela a través de los Pandora Papers del presidente de la República. Pero vuelvo y repito, esta asamblea no obstruye nada, estamos a la espera que el presidente presente estos nuevos proyectos de ley, que el CAL califique y que llegue al Pleno de la Asamblea Nacional para poder hacer nuestros aportes y posteriormente aprobarlo. Pero también dejamos muy claro que nosotros jamás vamos a atentar contra los derechos de la ciudadanía, tampoco es justo que se pretenda poner sobre la clase media todo el peso del Estado, mientras que a las grandes fortunas se le vive condonando impuestos y también se les vive dando siempre dádivas, regalos, dándoles excepciones en temas tributarios, mientras que hay una clase media a la que se le impone cada vez el mal manejo del Estado. A ver, entonces, asambleísta Viviana, todo dependerá del tratamiento que ustedes le den al interior de la Asamblea, dependerá del alcance de las reformas que pretende el Ejecutivo, especialmente en el tema relacionado con lo laboral. ¿Qué pasa si insiste en reformas similares o en las mismas reformas, por lo cual ya fue rechazado el proyecto? Mire, la postura de la ciudadanía y también de la Asamblea Nacional de varios bloques como la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, el Partido Pachacuti, hemos sido muy claros. Nosotros no vamos a permitir que se atente contra los derechos de los trabajadores ni contra las clases más vulnerables. Por eso tendríamos que revisar los proyectos que va a presentar el presidente. No podemos pronunciarnos en este momento porque desconocemos qué es lo que va a presentar a la Asamblea Nacional. Y también hay que recordar que el señor presidente de la República ha reconocido que este proyecto de ley económico urgente que envió a la Asamblea tenía muchas falencias, que no era perfectible y que ahora busca solucionar esta situación y volverlo a presentar. En el tema tributario, que es otro de los proyectos de reforma en los cuales se ha dividido la propuesta original, ¿hay reparos o no hay reparos en lo que pretende el Ejecutivo en el tema tributario? En el proyecto que intentaba que el Pleno de la Asamblea conozca, que fue devuelto al Ejecutivo, habían cosas como las que le acabo de mencionar. Condonar, derogar el tema del impuesto a la herencia. ¿A quién le beneficia el pago del impuesto a la herencia? Es a las grandes fortunas, es a las clases más pudientes, no a una persona que tiene una casita de 40,000, 50,000, 60,000, 30,000 dólares, porque recordemos que ellos tienen exoneración en el pago de este impuesto, sino que eran las grandes fortunas. Y que hago siempre énfasis, hoy a quien nos damos cuenta beneficiaba este tema tributario podemos decir que es a la familia del presidente de la República y a sus grandes aliados. El tema de exonerar del pago, bueno, es un pago mínimo del 5% para repatriar estas fortunas, también es algo indecente, porque recordemos que la gente lleva sus recursos económicos, sus fortunas a los paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos a los países donde se generó esta riqueza.
pretender imponer sobre la clase media todo el peso del Estado también atenta contra la economía de este sector de la población. Yo creo que el nuevo proyecto de ley que el presidente presente a la Asamblea Nacional tiene que ser algo que no afecte a ninguna parte de la población, un proyecto que equipare la balanza para todos, un proyecto donde todos los ecuatorianos se sientan conformes y que también la Asamblea Nacional pueda sentirse seguro que esto no atenta contra los derechos de nadie. ¿Cómo está el asunto relacionado con la investigación de los Pandora Papers en contra del presidente de la República? Ustedes no conformaron, delegaron a una de las comisiones alejada de la de fiscalización para que haga este tipo de investigación. ¿Es cierto que va a ser llamado el presidente de la República para que dé su versión? El presidente de la República comparece el día de hoy a las 3 de la tarde al Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional por el pedido de comparecencia de la Comisión de Garantías Constitucionales. A las 3 estará compareciendo el señor presidente de la República. El Pleno, ¿por qué el Pleno decidió que sea la Comisión de Garantías Constitucionales quien realice esta investigación? Porque a nosotros, a la Asamblea Nacional, que somos los representantes de los ecuatorianos, que existe esa diversidad, esa pluralidad, no daba confianza que la Comisión de Fiscalización inicie esta investigación, porque para hacer esta acción se requiere que quienes estén al frente de la investigación sean imparciales, sean objetivos, respeten el debido proceso, el derecho a la defensa, respeten que se pueda presentar las pruebas de cargo, las pruebas de descargo, pero sobre todo porque quien preside esta comisión, que es el señor Fernando Villavicencio, deja mucho que desear. ¿Y por qué deja mucho que desear? ¿Y por qué también le da ciertas dudas a la Asamblea Nacional y al país? Porque en varias expresiones del señor Villavicencio ha indicado claramente que él está presidiendo esta comisión de fiscalización a pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso. Pero el mundo entero, el Ecuador también ha conocido la revelación de los Pandora Papers, y después de estas revelaciones hemos tenido pronunciamientos del presidente de la República donde él ya ha reconocido públicamente que tiene inversiones en el extranjero y que para cumplir con la ley antes de ser presidente supuestamente se deshizo de estas inversiones en el extranjero. Sin embargo, no le ha dicho al país cómo se deshizo, cómo hizo. Existen numerosas contradicciones en las afirmaciones del presidente de la República, Guillermo Lasso. Hace 4 años, él aseguraba que no tenía bienes o capitales en paraísos fiscales. Hace pocos días dice que sí, asegura que sí tiene estos bienes, pero adicionalmente llama la atención que ahora el presidente de la República, Guillermo Lasso, dice que su patrimonio proviene de ingresos de su trabajo en el Banco de Guayaquil, pero cuando el Servicio de Rentas Internas exigió el pago de la contribución solidaria por el terremoto del 2016, el hoy presidente aseguró que no era accionista. Son una de las contradicciones que se encuentran dentro de las investigaciones. También otra contradicción y algo que también causa asombro es que donde realiza la declaración juramentada el presidente de la República, donde el señor Roger Arosemena resulta que es socio del Banco de Guayaquil y también socio de las empresas offshore del presidente de la República, Guillermo Lasso. Y como el presidente acaba de indicar que sí tenía estas inversiones, puede ser, abre el espacio a la duda que dentro de la declaración juramentada también esté cometiendo penas como el delito de perjurio. Aquí se estaría no solo investigando el tema de evasión de impuestos, sino el tema de perjurio, el delito de testaferrismo, el delito de enriquecimiento privado no justificado, pero también mal haríamos a adelantar un criterio cuando recién se está empezando a desarrollar estas Perfecto, comparecencias del inicio de las perfecto. investigaciones, y que el desenlace será la consecuencia, el fruto que dé estas investigaciones, y que el país necesita conocer la verdad, necesitamos tener transparencia, pero que tampoco podemos seguir creyendo en un presidente que mientras pregonaba que había que traer inversión extranjera al país, él sacaba sus recursos al exterior. Perfecto, perfecto. Bien, entonces está claro el criterio de ustedes con relación a este tema que se está investigando al presidente de la República, Guillermo Lasso, quien comparecerá hoy, tal como usted lo manifiesta, a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, que ha sido la comisión a la cual se ha encargado este tipo de investigación. Estaremos pendientes cuál es el resultado de
ese trabajo. Bien, gracias por haber estado con nosotros vía Zoom a la asambleísta Viviana Veloz. En lo fundamental hemos conversado respecto de los proyectos de ley, de reformas de ley de carácter urgente que estaría enviando el Ejecutivo, uno con el tema laboral y otro dentro del tema tributario.